Muy bien, conociendo las posiciones de prueba en los filetes de soldadura, inicialmente podemos conocer que tenemos la posición 1F. La posición 1F para soldaduras de filete, exactamente tenemos una muestra de una junta en T, donde se realiza una junta en T, donde se realiza un filete de soldadura. Entonces, considerando la primera posición de soldadura, nosotros tenemos 1F. Cuando la posición está 1F de la junta en T, nosotros tenemos un ángulo entre el eje X con el eje Y de 45 grados de desviación, de 45 grados, que nos permite colocar el eje de la soldadura en una posición plana. Entonces, exactamente acá se hace la garganta de soldadura donde se aplica. Entonces, con este ángulo, el soldador realiza la soldadura en posición plana. Esto es la posición 1F. Posteriormente a eso tenemos la segunda posición de soldadura. La segunda posición de soldadura es la posición 2F, donde el eje de la soldadura es el eje horizontal, donde presentamos la probeta de esta manera, y el eje horizontal del perfil de soldadura es donde se aplica el eje de la soldadura horizontal, que nos va a permitir a nosotros evaluar el filete de soldadura. Por tercer punto tenemos la posición 3F, que es la posición del eje de soldadura vertical. Esta posición vertical tiene dos factores que es importante resaltar. Esos dos factores es la progresión de la soldadura. Depende de un factor, depende del proceso de soldadura, depende del material de aporte que se esté aplicando a la junta de soldadura. Tenemos una progresión, puede ser ascendente o una progresión descendente. Una variable importante que debemos respetar de acuerdo a los WPS que tenemos planteados para la calificación de los soldadores. Esos PQR, esos WPS que hemos visto anteriormente en los otros módulos. Entonces, estamos claros, 3F, 4F, progresión puede ser ascendente o descendente. Y por último, tenemos la posición 4F, que es la posición sobre cabeza, que es realizada de una manera donde la soldadura tiene un eje de soldadura horizontal, pero su posición es sobre cabeza, lo que indica que en esta posición el soldador es necesario, debe cumplir con todos los lineamientos, y sus habilidades deben ser bastante desarrolladas para permitirnos a nosotros hacer una evaluación del proceso de soldadura sin socavaciones, sin faltas de fusión, sin sobremontas. Debe cumplir una velocidad de avance, muchas variables, muchos factores que son importantes cumplir en la posición 4F. De igual forma en las otras posiciones, por supuesto, desde 1F hasta 4F, pero en esta condición, que es una posición de prueba un poco más exigente por su condición, entonces es una de las posiciones que debemos evaluar. Entonces, tomando en consideración ya estas posiciones para calificación, podemos darle paso a conocer sobre las soldaduras en ranura en placas. Las soldaduras en ranura en placas